ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Buenas tardes, bienvenidos a Entre Ustedes y Nosotros. Estoy acá en el estudio de Ecomedios, AM1220, y la transmisión se hace por todas las redes sociales y por el canal de YouTube. Me está acompañando, es un honor tenerlo acá al lado mío, al doctor Ricardo Bullerí, y del otro lado en el Zoom está, yo no lo veo todavía, pero Jorge Enríquez, ahí lo veo perfectamente. Y bueno, se está conectando, o ya está Pablo Torello también. Hola Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Trabajando acá. Disculpen que no haya podido ir. Tengo ahora una jornada dentro de breves minutos acerca de la reforma laboral que es tan necesaria, con un especialista en el tema que es Julián de Digo, y que organizamos con el grupo de profesores republicanos eh, para, bueno, algo que es tan necesario y que hoy se vincula justamente con el tema que se está debatiendo en el Congreso en estos momentos, que es el tema del aumento jubilatorio, para que se pueda purgar toda esa mala práctica que se viene incurriendo hace años y que el kirchnerismo en esto fue abanderado, que es el de incluir personas que nunca habían hecho aportes jubilatorios, más de 4 millones de personas que entraron por la ventana sin haber hecho ningún aporte previsional, y que eso elevó a 7 millones el número de jubilados, con el perjuicio hacia los otros 3 millones que habían hecho los aportes en tiempo y forma. Esto tiene su origen en que, bueno, en el año 2007 creo que fue, se derogaron las FJP, que era un régimen no de reparto, sino de capitalización, y justamente ese era, a mi juicio, un medio muy eficiente y muy equitativo. O sea, quien más aportaba, teniendo la posibilidad también de hacer aportes voluntarios, más iba a recibir en el día que se jubilara. Cuando cerraron las FJP, pongo mi ejemplo concreto, yo tenía en ese momento $80.000, que a valor de hoy serían cerca de 200.000. Con eso me parece que tendría una jubilación digna. Obviamente, esos 200.000 tenía que ir retirando todos los meses después que ya dejaba de aportar, cuando uno ya dejaba la actividad laboral. Tenía que vivir de eso, dividiéndolo por la cantidad de años que iba a vivir o que voy a vivir. Me parece que ese era un sistema que funcionaba muy bien. En Chile mismo se está funcionando, ese sistema funciona aún hoy bajo gobiernos de corte socialista, funciona bien. En el Uruguay hubo hace poco, cuando fue la elección del presidente Yamandu Orsi, hubo paralelamente en la primera vuelta dos votaciones. Una se relacionaba con el tema de los allanamientos nocturnos, eh, y la otra era una consulta popular sobre si había que derogar o no este sistema. Y lo curioso, porque yo participé como vedor en esa elección, y como fui 2 días antes, pude hablar con la gente de los distintos partidos, del Frente Amplio y de la coalición multicolor, como le llaman ellos a la coalición de los partidos blanco y colorado fundamentalmente, y el partido del coronel Manini Ríos, general. Y realmente me llamó la atención que era absolutamente transversal. Había gente del Frente Amplio que estaba a favor de mantener el sistema este de FJP, se llama de otra manera ya, pero es equivalente, y había paralelamente otros de los partidos blanco y colorado que estaban a favor de eliminar ese sistema. Finalmente se impuso, obviamente, ni de un lado ni del otro era mayoritario, pero hablo de la transversalidad. Y se impuso finalmente el rechazo. Y hoy ya nadie aspira a volver a hacer esto. Y eso, que para llegar a la consulta popular tienen que por lo menos
juntar cerca de 250.000 firmas de carne y hueso, ¿eh? Bueno, sin embargo, fue rechazado porque la gente tiene otra visión distinta a la que tenemos nosotros. Esto también se relaciona con el tema del Estado. Ellos creen que hay cuestiones que el Estado tiene que solucionar, como yo lo entiendo también en este breve editorial que vamos a hacer, y que, que tiene que haber cuestiones que evidentemente el Estado tiene que intervenir de alguna manera, un Estado mínimo, por supuesto un Estado que no nos hable de pavadas como la perspectiva de género, como tantas otras cosas, como el Ministerio de la Mujer, un Estado que no sea elefantiásico, que controla que haya ñoquis, que no haya ñoquis, mejor dicho, que sean sancionados severamente, porque están cometiendo un acto delictivo, pero un Estado que cumpla las funciones esenciales. No es posible que hoy tengamos más de 100 muertos eh, con la droga esta, Fentanilo. que Fontanilo. tiene fentanilo, perdón, y que el ANMAT no haya controlado esto y se le eche como siempre la culpa al gobierno anterior. Mira, yo no quiero hacer propaganda de lo que fue el gobierno del 15 al 19, pero yo en el gobierno del 15 al 19 escuché los 2 primeros meses la culpa al gobierno anterior. Ya a partir del mes de febrero del 16 ya no se le echó más la culpa anterior. No quiero hacer proselitismo de lo que fue el macrismo, porque hoy cuando tengo acá en el celular la estadística con el tema de discapacidad, y también esto es una vergüenza, más allá de que yo si hubiera sido diputado hoy, estoy a favor de rechazar el veto. ¿Por qué? Porque entre otras razones, eh, el gobierno, les voy a dar los números, pero siempre, cuando subió Néstor Kirchner, había 81.000 personas pensiones por invalidez. Cuando se va, después de los 12 años nefastos, porque cuando se habla de los 20 años, se me gustaría los 20 años para atrás que la gente dijera los 16 sobre los 20, pero estoy repodrido, disculpe la expresión, que se hable de los 20 años para atrás, porque hubo un oasis de 4 años. Y los explico permanentemente con estas cuestiones. Creció durante el gobierno y soy más amarillo que nunca, eh, creció desde 81.000 a 980.000. No hubo ninguna guerra, hubo crecimiento demográfico, eso sí, no hubo ninguna guerra, pues ya lamentablemente el conflicto de Malvinas, digo lamentablemente por la derrota que sufrimos, no por la gesta en sí, que fue realmente gloriosa, pero sí la derrota que sufrimos, aumentaron de 81.000 a 980.000. ¿Saben cuántos tenía Estados Unidos después de la guerra de Vietnam? Con una población de 350 millones de habitantes, o sea, 9 veces más que la nuestra, casi 600.000. Bueno, cuando vino el gobierno nuestro, empezó a hacer las auditorías y la bajó por lo menos 25.000. Cuando subió el gobierno de Alberto Fernández, lo trepó a 1.215.000. ¿Saben cuánto de eso se hizo hasta ahora? Cero. Siguen estando las mismas. O sea que la radiografía que dicen del perro son casos emblemáticos que se toman con un tema marketinero. Digo la radiografía del perro porque una persona se le dio una pensión por invalidez con una radiografía de un perro que no fue durante nuestra gestión, porque nuestra gestión se hizo tanto que bajaron, porque la sociedad creció demográficamente, o sea que las personas con discapacidad crecieron, pero durante gestión bajaron 25.000, claro, ustedes me dirán, en 1 millón y pico bajar 20, pero ya que no crezcan, ya es suficiente, y que se bajen no con la motosierra, sino de una manera quirúrgica, porque así caen, Jorge, perdón, disculpame, ya con esto termino, así caen las personas y así pagan justo por pecadores. Entonces a eso voy. Y acá no se ha hecho nada y entonces tenemos estos temas que son realmente, ya terminó la votación esta de este primer segmento y fue apoyada por los 2 tercios que se necesitaba. Sí, Pablo, buenas tardes, no te saludé. Está Osvaldo también, Jorge. yo entré más tarde, así que Y Osvaldo, sí. saludo. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? Buenas tardes Buenas a tardes. todos, buenas tardes Buenas Osvaldo, tardes. buenas tardes Jorge, además Hola. que no te puede saludar. Buenas tardes. Hola, buenas Y yo tardes. Lo saluda a nadie, entré lo muy tenemos embalado. también a Toreno Sí. y a Osvaldo Está San muy bien, Martín. porque es muy interesante. Jorge, no, lo único que te quería comentar
era con respecto al tema de las pensiones, que nosotros estuvimos, yo era diputado en ese momento, y no había licencia social para eso, además. No solamente se pudieron bajar algunas y donde se puso en el tapete, donde había pueblos en el norte de Córdoba que tenían 500 pensiones y eran 400 habitantes, donde el intendente y toda su familia eran discapacitados, era toda una vergüenza, y así todo, no había licencia social. Esa es una diferencia gigantesca entre gobiernos, porque hoy en día, después de la pandemia, después de la fiesta de Alberto Fernández, después de que el tipo era un golpeador, un ordinario, una bestia, y en ese sentido yo no soy muy cuidadoso con mis epítetos como vos lo sos con alguno, porque me pareció siempre que era de lo peor, tipo de una bajeza, el clásico argentino chanta, ordinario, corrupto, vivito, ventajita, y paro con los epítetos, porque nunca tuvimos licencia social para hacer ni el 10% de las cosas que hacen esta gente. Con lo cual nosotros estamos de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo con el cero déficit fiscal, de hecho lo bajamos, lo entregamos con 0,4, hicimos un montón de cosas. ¿Vos te acordás cuando a nosotros nos metieron en una sesión y nos rechazaron el aumento de tarifas? La Corte Suprema de Justicia nos falló en cuanto asumimos para que le paguemos todas las deudas jubilatorias que tenían de hace 15 o 20 años el Estado con las provincias. Y acatamos, y no solo acatamos el fallo de la Corte, sino que encima, como corresponde, no salimos a criticarlo, ni a injuriar a la Corte, ni a decirle que eran degenerados fiscales, por ejemplo. Y Por eso. acatamos el fallo, y era un pelotazo en contra fuerte. Pero además, la verdad que desde ese punto de vista, las diferencias de un gobierno y otro son enormes. Por eso yo a veces digo que no es un problema muchas veces de la clase política, como lo quieren hacer ver algunos. Tenemos un problema con la sociedad. Pues la sociedad pretende las cosas muy rápido, sin comprender. Yo creo que perdimos una oportunidad enorme, no religiéndolo a Juntos por el Cambio. No hablo de personas, hablo de grupos. Por más que en ese momento no era el historial no era el nuestro, como más pro que con algunas ideas socialistas que había dentro de Juntos por el Cambio y problemas que tuvimos ahí. Pero solamente quería poner bien blanco sobre negro que nosotros nunca tuvimos licencia social para hacer ni el 10% de las cosas que hoy la gente no dice ni mu. No hay ni audiencia prácticamente para aumento de tarifa, la suben cuando quieren. A nosotros nos cansaron con las audiencias. Es cierto eso, no, es cierto, es una sociedad, si tocamos de ese tema, tenemos una sociedad hipócrita que hoy son los primeros que te están diciendo con el tema de matan un chorro, a un delincuente, y todo el mundo aplaude. Cuando ocurrió esto durante nuestro gobierno, decían fascistas que andan persiguiendo, criminalizando la protesta social. Entonces es cierto lo que vos decís, hoy hay un permiso social porque esta sociedad tiene movimientos pendulares. Después se quejan de algunas cosas. Yo lo que digo es que a mí en este caso estaba en este caso, como el otro, como el tema que se está tocando ahora, el tema jubilatorio, ahí ya la arista es distinta, porque ya se está hablando de una moratoria. Yo la moratoria, si fuera, lo hubiera votado a favor del veto, a la moratoria, pero sí por ahí algún pequeño ajuste, porque 300.000 pesos, 320.000 pesos, la verdad que es una... en el altar del déficit, del superávit fiscal, no podemos poner a todos en la misma bolsa. Cuando sabemos que a Tierra del Fuego se le quita primero, pero después se le da por otro lado. Después, cuando te dicen, bueno, vamos a hacer un ahorro de esto, bueno, que digan de dónde, cuando, por ejemplo, bajan una alícuota o algo, bueno, con esto nosotros vamos a beneficiar con los mayores ingresos que puede haber. El caso del campo, esto va a permitir, direccionémoslo acá, direccionémoslo a los sectores que hoy están, que la están pasando mal, y que sectores que la están pasando mal, no hablo de los 4 millones que entraban por la ventana. Hoy López Murphy, lo escuché, estuvo perfecto. Los 4 millones que entraban por la ventana, dijeron, denle la PUAN, la prestación única asistencial, y con un plus que de un porcentaje
por los años que aportaron, pero no le pueden dar lo mismo que al tipo que aportó 45, 40 años y que se jubiló con todos los aportes, que es una cosa... una vez me acuerdo que un diputado, Rodrigo de Loredo, comentaba que en un country de Córdoba una señora que había tenido mayordomo, chofer, institutriz, cocinera, etcétera, cuando vino la jubilación del ama de casa, se acogió y la empleada de la casa no tenía los aportes necesarios para llegar a una jubilación digna. Entonces, cuando ves esas cosas, la demagogia que hay, el plan platita que hubo en otra época, entonces vos decís, cambiemos, pero cambiemos para mejor. Vamos a cambiar con los mismos. Yo escuché hoy un poco el Congreso, bueno, el Congreso cada vez viene más en declive, ¿no? Porque algunas cosas, sacando algunos discursos que son estudiados, que son enjundiosos, después lo demás se cae en lugares comunes, en echarle la culpa al anterior, del anterior, del anterior, y eso ya me tiene podrido, que antes te dicen, bueno, pero ¿te acordás cómo era antes? Sí, ya sé, flaco, pero cuando nosotros llegamos al gobierno, a los 2 meses ya no dijimos más, ¿se acuerdan cómo eran? Y cargábamos en la mochila 8 años de kirchnerismo, o 12 años de 12, kirchnerismo, 12, 12. 12, donde habíamos visto todas las corrupteras habidas y por haber. Sin embargo, miremos para adelante, y esto yo creo que es lo mismo, sobre todo cuando hace 2 años que no tienen un presupuesto. Entonces el presidente, el jefe de gabinete, que es un empleado, porque ni siquiera es como las democracias parlamentarias de Europa, que es designado por el cuerpo colegiado, por el Parlamento, es un empleado, como el caso Cafierito, que da un papel lamentable cada vez que iba a exponer, es un empleado que lo designa el el presidente. O sea que el presidente no hace el presupuesto y administra las partidas a Piacere a través de su jefe de gabinete. No sé si ahí está Ricardo está, si yo lo veo, y también Osvaldo, si quieren que opinen también un poquito sobre este tema, ¿no? Y sobre el cierre de las listas también teníamos que hablar, ¿no? Bien, Jorge. Bueno, sobre lo que dijeron ya fue suficiente tu intervención y la de Torello sobre esto. Todo esto tiene un inicio que fue lamentable, como bien dijiste vos, porque yo creo que para respetar la voluntad popular, en serio, no la voluntad popular a la manera de los que ya sabemos, lo que había que haber hecho es darle la posibilidad a que el ciudadano elija o la FJP, como se llama acá, AFP, como se llama en Chile, de quedarse en eso o de irse a la caja. Y no retirarle a todos, a vos te sacaron una suma muy importante, a mí un poquito más importante que esa. Y hoy día mi jubilación es la jubilación mínima, es decir, 380.000 pesos, una cosa del estilo. Entonces creo que a nadie se le ocurrió, no digo lo hagan, y con eso voy cerrando, a nadie se le ocurrió iniciar alguna acción para determinar si este permiso vandálico de sacudir los fondos del ANSES, incorporando a gente que no está en condiciones, no es realmente un delito. Porque crearle a un ente del Estado una monstruosa deuda en perjuicio de los que han formado ese monto con sus aportes, me parece realmente que si no es un delito está bastante cerca de serlo. Y a nadie se le ocurrió investigarlo. Incluso, incluso como, si querés en todo caso, ¿no es cierto?, negociación incompatible con la función pública. ¿Cómo se endeuda al ANSES de este modo sin determinar de dónde van a sacar los fondos para incorporar y duplicar la masa de jubilados? Realmente en eso comparto con vos. No sé si Osvaldo San Martino tendrá algún pensamiento sobre esto. No, en general no tengo pensamiento sobre nada, pero sobre esto en particular no tengo nada que agregar. No, yo digo, es cierto, está mal lo que pasó, pero como decía, me acuerdo en aquel monólogo de Solos en la madrugada, José Sacristán, no podemos estar pensando, llorando los 20 años, o pensando, o debatiendo los 20 años sobre los 20 años que pasaron, en este caso sobre los 16, porque esto hay que mirarlo hacia adelante, así como yo no tengo acción
posible para ir contra el Estado por esta apropiación que hizo de esos fondos. Digo, lo que hoy escuché hablar a López Murphy me pareció muy correcto. Debatamos todo en general, debatamos la edad jubilatoria, generemos un debate acerca de las jubilaciones. Yo no creo que haya jubilaciones, las únicas jubilaciones de privilegios son de aquellos que no aportaron, puede haber regímenes especiales, que nos guste o no nos guste. Me parece que, bueno, demos el debate sobre todo, pero no vayamos a decir, no, esto no me gusta, pum, lo veto. Porque después pasa, y acá No, entramos en el acá segundo, sí, si querés. en un segundo tramo, de que se apela a solucionar por la vía judicial lo que la política no resuelve. Y acá caemos en el fallo del juez federal de Campana, que se entromete en la sanción, en el proceso de formación y sanción de las leyes, en un debate muy rico que lo vamos a dar acá. Debate no, un cambio de ideas, yo diría un aporte más que nada de ideas, que lo vamos a dar acá con algo que conversamos con Osvaldo hoy a través de Twitter, ¿no? De WhatsApp. Ya, comentemos un poco el fallo, Osvaldo. Sí. Osvaldo y todos, Sí, obviamente. Y sí, Bulleri, no, Ricardo. es un fallo que establece, digamos, la invalidez del veto a la ley, alguna de las leyes sancionadas, ¿cuál es la ley porque un paquete? Esta es la ley Discapacidad. ¿no? De discapacidad. La ley de discapacidad, perdón. Ahora es bastante insólito porque se entromete, como dice Jorge, en el proceso de formación y sanción de las leyes, que es un proceso político. El Congreso sanciona una ley, luego el Poder Ejecutivo tiene un plazo de 10 días hábiles para promulgarla o vetarla. Si la veta, el Congreso puede insistir, que lo estamos viendo hoy en la sesión de la Cámara de Diputados con una mayoría calificada, pero todo eso es un procedimiento político. Y cuando digo político me refiero a que es completamente discrecional por parte de los órganos políticos encargados de esto por la Constitución. Ahora, perdón que te diga, sabés que salió rechazado el veto, ¿no? Ya. Sí, en Cámara de Diputados, ¿no? Faltaría el Senado, me parece. Faltaría el Senado. Sí, lo vi el título. Ahora, él hace una serie de consideraciones, digamos, de carácter, podemos decir, humanista, la discapacidad y demás, y sobre ciertos principios generales, que podemos compartir. De hecho, creo que ha sido un error para mí el veto en esa materia, por lo menos. Pero lo que no puede es entrometerse en el procedimiento político. Lo que podría hacer eventualmente es, una vez que imaginemos que prospera también la insistencia en el Senado y luego entonces la ley entra en vigor, que si no prosperara y se mantuviera el veto, él podría decir que de todas formas las personas con discapacidad tienen un derecho constitucional o por tratados internacionales con jerarquía constitucional, y ante la omisión del Estado, en casos concretos en que los jueces tuvieran que intervenir, otorgarle esa prestación aún sin ley. Eso sería una inconstitucionalidad por omisión. Puede a veces decidirse de ese modo. Pero lo que no puede ser, insisto, parece algo demasiado obvio como para tener que aclararlo, no puede entrometerse en el procedimiento de formación de la ley ni analizar el veto, porque el veto es discrecional del presidente, está bien, tiene que dar razones, tiene que fundarlo, pero esas razones en definitiva las juzgará después el Congreso cuando decide insistir o no. Digamos, hay que separar los dos campos, ¿no? Así como es mala la politización de la justicia, es también mala la judicialización de la política. Y hay una esfera de lo político, y sobre todo en democracia,
porque los representantes, los parlamentarios, los diputados, los senadores, que digamos vemos que muchos tienen un nivel intelectual y cultural bastante bajo, pero sin embargo tienen la legitimidad democrática que les otorga el voto. Y por lo tanto hay que respetar esa esfera de autonomía de lo político, democrático, y después el juez en cada caso concreto podrá determinar si, pese a la inexistencia de ley, igual hay un derecho que ha sido conculcado. No sé si fui claro o hablé demasiado. No, clarísimo. Después de la charla, yo estuve hurgando algunos fallos de jurisprudencia, y es cierto que cuando, por ejemplo, la motivación del decreto, que es el equilibrio fiscal básicamente, es absolutamente arbitraria para fundar el veto, que hay un derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad que tiene que prevalecer aún frente a restricciones presupuestarias. Eso estoy leyendo ahora el fallo literal, y algunos de los fallos de la Corte Suprema hablan de que se puede hacer un escrutinio judicial cuando se alegan cuestiones presupuestarias para la restricción de derechos. O sea que el legislador... Pero perdóname, Jorge, ¿vos conocés algún fallo de la Corte que haya declarado la inconstitucionalidad de un veto? Claro, pero por eso te digo, o sea, lo puede hacer, pero una vez, eso te iba a decir, acá venía la segunda parte, que yo digo, el legislador, el Poder Ejecutivo, tiene que convencer al juez que la restricción es insuperable y no solamente alegar genéricamente que no hay fondos, o sea, tiene que ser más profundo. Estos son algunos fallos que vi, pero en ningún caso se trató de interrumpir el íter parlamentario en el momento en que se está sancionando, porque para hacerlo más simple, en el momento que sale una ley, supongamos que una ley es aprobada, pasa para su sanción, sancionada por la Cámara de Diputados y pasa al Congreso. Ahí se presenta un ciudadano cualquiera al Senado, ahí se presenta un ciudadano cualquiera, ese mismo caso, y dice, no, esta ley que no avance de esta manera porque está afectando un derecho mío. No hay ley, como tampoco hay ley en este momento en otra etapa, que es la etapa del veto. O sea, si bien es cierto que en otra etapa, vuelvo a insistir, que puede alegar que se pueden generar lo que yo decía antes, que el derecho a la salud, a la educación, a la rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a ciertas restricciones presupuestarias, lo puede interponer cualquiera esto, pero una vez que está ya cerrado el ciclo parlamentario, no sé si se entiende. Lógico, frente a un caso concreto, o sea, no hay... Claro, frente a un caso, un tipo que diga... tan amplia como... Claro, un tipo que diga, no en forma amplia, se entiende que frente a un caso concreto, no en forma... igual en este caso, imagino, yo no lo leí medio en diagonal, pero imagino que se trata de alguien afectado. Se trata, sí, por eso te digo, se trata de alguien afectado, que el tipo lo podría perfectamente haber fallado el juez, pero el juez tenía que haber dicho... Más allá de las razones que usted se está fundando su reclamo, está usted pretendiendo interferir en la sanción de una norma que tiene que seguir todo un procedimiento que establece la Constitución. Por eso tenía que haber rechazado, a mi juicio, in limine la presentación y decir, ocurra, bueno, cuando se produzca la promulgación y publicación de la ley, entonces ahí va a tener un interés legítimo. Pero ahora no carece de interés legítimo. Digamos, o cuando el veto no hubiera sido rechazado, entonces la ley no entra en vigencia, y ahí él puede decir, bueno, pese a la inexistencia de ley, yo tengo este derecho de carácter constitucional. Pero no lo puede hacer, por eso te digo, eso es lo que a mí, por eso yo digo, lo que vos preguntabas tiene respuesta. No hay ningún fallo de la Corte Suprema que habilite a que en un proceso de sanción y formación de las leyes se pueda presentar a alguien declarando o pretendiendo declarar la nulidad del veto. ¿Me entendés? Porque eso perdón, Jorge, podría hacerlo por razones formales, imaginemos. Por razones formales, sí. El veto se hubiera
producido. Hecho el después día del 11, plazo. hecho el día 11. Claro, O como hizo el genio de Otero, el abogado del presidente, que presenta Claro, el ABC que como letrados, claro, el patrocinante y sin la firma de la parte. Claro. sin la firma de la parte. Pero eso, yo le voy a contar una... Voy a hacer una propuesta decente, que es la siguiente. Paso. Estamos justo 18:32, me conocés vos, Jorge. Bueno, el corte vendría bien. 18:32. Después yo quiero saber, me gustaría saber la opinión de todos, de cómo sigue esto de Milei y compañía con el tema de estos vetos en caso de que se los rechacen. Porque la verdad que yo estoy muy preocupado por esa situación, por lo que se está viniendo. A mí me parece que acá hay una consecuencia de haber estado gritando y corriéndole a todo el mundo todo el tiempo sin ningún tipo de red de seguridad, y me parece que se le está poniendo muy el viento del lado de la puerta a este hombre. Pero me gustaría ver la opinión después de esto, que terminen con lo que están haciendo y después... No, ya está, ya quedó claro. Lo que pasa es que las discusiones a veces jurídicas, y sobre todo cuando nos metemos a tocar algunos temas que, bueno, este tema... No, termínenla, pero ya la terminemos. Termínenla con signo de interrogación. Termínenla tranquilos y después, cuando terminen, si quieren, hablamos de eso porque realmente me interesa. No, ya está, se finí. Fin, Bueno. ¿no? Che, Adorni San Martino, fin. No, por favor, te pido que no me injuries porque voy a consultar con el abogado penalista presente a ver si te querés. Sí, pero yo voy a optar siempre, Jorge, por mi amigo Jorge, así que me parece. Bueno, entonces tendré que buscar al doctor Nathanson o al doctor... pero buscate a alguien que sepa, buscate a alguien que sepa. Sebasco. O al doctor Sebasco. Bueno, O aguantá. al doctor Zenón Ceballos, que no lo veo hace mucho. Un minuto y medio. Vamos a la pausa y volvemos. Si estás eximido, si te tenés que ir a ver Sí, me tengo un compromiso académico en Avellaneda esta noche, sí. Bueno, espero que gane Independiente. Que gane Independiente. Gracias. Difícil. Suerte pero... rojo. No, va con el hijo. Suerte para el rojo y que quede eliminado el equipo que juega con Independiente. Y si les parece, vamos al corte. Vamos al corte. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Sale un destino único? Sale Catamarca con Travel Sale. Vení a conocer la provincia de la que todos hablan. Del 25 al 31 de agosto, Catamarca está en Travel Sale. Catamarca, hermosa por naturaleza. Visit Catamarca. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. Listo. Bueno, continuamos entonces. Creo que nos abandonó el doctor San Martino injustificadamente. Y Vamos a justificarle la falta igual. No, pero es injustificable. Por un partido de fútbol no se abandona un programa. Mira, ir a la cancha a ver un partido de fútbol, sobre todo cuando vas con un hijo, porque en ese momento hay como una conexión muy particular. Sí. Bueno, yo me pasa cuando voy por ejemplo, la mañana que juega River,
voy con mis dos hijos, es una conexión muy particular, Es abrazarte único, con un gol, único ¿viste? es. Es como una suerte de comunión espiritual que Sí, tenés sí. con él, ¿no? Sí. Entonces, que tenés con ellos. Por lo menos así. Y yo sé que él va a la cancha porque es futbolero de alma, hincha independiente, furioso, hasta tal extremo que en el perfil de WhatsApp tiene la foto de Bocini, pero mira, siendo un tipo que es tipo académico y catedrático Nadie es perdón, perfecto, Jorge. y bueno, entonces, pero él le va y una de las cosas que va me dice también es por mi hijo, ¿no? No, Coincido, ¿eh? Es eh, inolvidable. claro, y cuando salí, yo lloré el día que nos fuimos al descenso y estaba con mis hijos, ¿viste? Y los tres llorábamos. Después ya hace un instante nomás, porque ya la noche la veíamos venir hacía rato. Pero bueno, ahí está mi otro amigo sufrido, hincha de River, en aquel momento, sufrido en aquel momento, estoy hablando cuando nos fuimos al descenso, Pablo, pero hoy es toda alegría. Más alegría cuando vimos a ver que en el segundo tiempo entró, por ejemplo, por un lado la alegría, por otro lado tristeza, en el Real Madrid a jugar y fue ovacionado por la gente, un chico de 18 años como es Un Antoine, Franco Mattoni. bastante. Y además, bueno, presente dentro de todo nos sonríe bastante. No como querríamos totalmente, pero por lo menos estamos mejor. Bueno, también ha sido algo muy interesante. Muy interesante porque no es fácil la solución. No es fácil, perdón, la solución. No es fácil encontrar una respuesta. ¿Hasta qué punto, que es lo que se viene debatiendo acá, hasta qué punto eh, el impacto que generan todas estas medidas en el equilibrio presupuestario y en el control de la inflación, que como siempre decimos son las leyes de gravedad de la economía, son que como que el agua moja y que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Entonces, me parece que hasta qué punto esto, pero también, por el otro lado, yo me gusta a mí a veces decir que la motosierra no se detiene solamente en el follaje de la burocracia y el curro, que está perfecto, sino que tiene vida propia y avanza sobre los brazos y las piernas del cuerpo humano. Y cuando uno ve que hay situaciones, por eso digo yo, por ejemplo, el tema moratoria me pareció correcto como lo estaba votando López Murphy, que vota en contra de la moratoria, de la prórroga de la moratoria previsional, pero los otros temas, no sé, viste el tema de Bahía Blanca, el tema de, también hay cosas que en el afán de buscar el equilibrio presupuestario, bueno, que no crezcamos tanto este año, morigerémoslo, si el rumbo es el correcto, bueno, me parece, y porque aparte el gobierno no tiene la suficiente cintura como para haber negociado bien el cierre de las listas, porque esto también tuvo impacto. Hoy yo veo diputados que están votando como los de Neuquén, que es un partido más bien provincial, como es el tema de Orrego, de Marcelito Orrego, el gobernador de San Juan, que también está votando. Entonces vos decís, y lo dejaron medio, viste, es como que te quieren imponer esto de que la lealtad es una condición y que vos votés monolíticamente, me parece horrible. O sea, nosotros nos ha pasado, Pablo. Vos no eras el tipo que decía, a ver, cuando vinieron con la locura y que venía también con la veña del Ejecutivo, porque la veña del Ejecutivo estuvo por el secretario de Vivienda en ese momento, vino el señor Lipovetsky con el tema de la modificación de esa nefasta ley de alquileres, que después salió con el kirchnerismo. Y sin embargo, yo me acuerdo que yo le dije, mire muchachos, hasta acá llegó mi amor, yo no puedo votar, y lo dije medio con timidez porque me parecía que estaba rompiendo la disciplina partidaria. Pero saltaste vos, saltó Tonelli, saltó, creo que estaba Marcela Campagnoli, y yo vi que se levantaba, y vino Lipovetsky y me dijo, no, mirá, esto viene una orden de la Casa de Rosada. Y yo dije, bueno, el tipo era el que estaba en este tema, pero después cuando hablé con Mauricio dijo, perfecto lo que hicieron. Digo, si estamos viendo que nos quieren retrotraer, ¿a cuándo? Falta que venga el congelamiento de alquileres y hacemos pelota a todo el mercado inmobiliario. Entonces, bueno, pero te digo, la disciplina partidaria está todo muy lindo y todo lo demás, pero tiene que haber un poco de fluidez
entre los diputados como para que, viste, no, pará, me parece que el rumbo, más allá que nos lo digan en la Casa Rosada, pues si no vamos a terminar convirtiéndonos, que afortunadamente a nosotros no nos pasó porque había disenso, más allá de otros temas como el aborto, que bueno, ese tema obviamente no había disciplina partidaria. No había disciplina partidaria porque era un tema de conciencia. ¿Cómo te van a imponer a vos la prepotencia del número para que votes en contra de tus convicciones? Pero bueno, y otros temas que hemos votado, incluso en disidencia con el bloque, que me parece bien cuando la cosa es razonable. Entonces, es complicado, pero seguimos con el tema que querías plantearlo, que a lo mejor vas a Jorge, arrojar más luz que no, yo. en esa línea, no le digo porque en realidad acabo de leer que 3 diputados de La Libertad Avanza se acaban de ir del bloque de La Libertad Avanza y acaban de hacer un bloque aparte, justamente por este tema, por el tema de los ajustes y de las cosas que están haciendo. ¿Quiénes son? No sabés. Sí, el de San Luis, Marcela Pagano y una y otra y uno de Misiones. Yo no los conozco muy bien, ya te digo. Eh, Marcela Pagano, los periodistas, ¿no? sí, Lourdes Arrieta, que era la mendocina, que ya se había ido el año Ya pasado, se había ido la de los pajaritos, la de los patitos. la de los patitos, Carlos de Alessandro, Gerardo González y Marcela Pagano. Pero tienen 3 bajas en 38. O sea, se les van 10%. muchos y están directamente en la oposición, porque no están de acuerdo, un poco lo que vos decís. Yo en mi casa es un desastre, tengo que acomodar los números, pero se me enferma alguien, los números pasan a un segundo lado y voy a poner lo que tengo que poner. Bueno, ese es el Basta, delirio, Pablo, pero por eso, yo creo Pablo, que el tipo perdón. Esto que acaba de decir Pablo Torello, les pido por favor que lo recorten, Horacio, vos Sí, que estás sí, con sí, sí, sí. siempre recortalo porque es la clave de hasta dónde puede llegar el equilibrio presupuestario. Esto lo explicó, pero mira, con sentido común y en 30 segundos. Seguí, Pablo, porque por eso te dije basta, porque me pareció y no, porque sí, porque me con volvió esto, loco Jorge. ¿cómo? Bueno, No, porque con esto ya está. Esto es hasta un tuit de se me enferma alguien en mi casa y bueno, tengo que parar, flaco. Vamos a posponer algo. No me voy a meter en un crédito, pero vamos a sacar, vamos en lugar de crecer, venderé una vaca. sí, Un pero a toro. ver, Y no si es no que hay más venda una remedio, vaca, el tengo crédito algo. también, lo que sea. No, pero a ver, no podemos poner. Yo entiendo que la única bandera que tiene el gobierno es la de la baja de la inflación y el superávit fiscal. Lo entiendo, porque no se dedicaron a gestionar, porque no tienen gente que gestione absolutamente nada. Mirá lo que es la vergüenza del Ministerio de Salud, mirá lo que es la vergüenza de la infraestructura, no hay infraestructura. Sacan los bitrenes. Los bitrenes son una gran cosa, pero vos tenés que tener la estructura. Nosotros, Guillermo Dietrich sacó el tema de los bitrenes, lo estudió, pero lo autorizó en determinadas rutas para determinadas actividades. Entonces a mí me parece muy bien todo lo que sea eso, pero vos tenés que tener la cancha preparada para eso. Porque si Explica no qué vas a son matar. Yo explica viajo qué todos son los días en la ruta, Jorge. los bitrenes, explica lo que son los bitrenes, que hay gente que por ahí no sabe. Los bitrenes son camiones de mayor porte con mayor cantidad de ejes, no rompen las rutas como uno dicen que al ser más grandes pueden romper las rutas, no, porque al tener más ejes la repartida del peso, cada eje, cada cubierta es lo mismo, pero son muchísimo más eficientes porque con el mismo camión llevan muchísima más carga, digamos, para que sea muy simple y lo entienda todo el mundo. Perfecto. Entonces está muy bueno eso. Pero nosotros hace un año y pico que no se arregla una sola ruta. Si yo te muestro cómo el estado de las rutas hoy en día y el deterioro feroz que están teniendo año a año, la verdad que meter bitrenes, o sea, autorizar camiones de mayor porte. Yo viajo en la ruta 5, a veces estoy 10, 15 minutos atrás de una cola de 60 camiones, porque adelante de todos anda un camión que nosotros lo llamamos los gorgojeros. Es un 11 gorgojero, de gorgojo. Pero sí, claro, sí. Claro, pero son 11-14, modelo 73, que llevan 30.000 kilos, que andan a 50, 40 o 60 kilómetros por hora en la ruta, contra Scanias 11-14, que vienen a 100 o 120,
Y es un delirio todo eso, por eso hay accidentes y va a seguir pasando. Entonces, sacame toda esa porquería y meteme, perdón, porquería, sacame todos esos camiones que son Sí, sí, obsoletos sí, y peligrosos y poneme todos los bitrenes que quieras, pero arreglame la ruta también. Porque si no, esto es una especie de que sea lo que Dios quiera, que regulo todo, anarcocapitalismo y bueno, que aguante el mejor. Entonces me compro un tanque y ando por el medio de la ruta y hago lo que se me da la gana. A mí me parece que no es así, que tiene que haber una lógica, un equilibrio y una razonabilidad en todo. Muy claro, la verdad, muy claro lo que has dicho y sí, podemos también no solamente subsumirlo, el corte que hagamos, Horacio, vos que estás encargado de esto, a cuando yo dije basta, porque también lo último fue bastante, fue muy impactante y con el tema este, pues me parece que es para que la gente lo entienda. Los votos que tuvieron lo tengo acá, los votos que tuvieron para el tema de la discapacidad son obviamente Unión por Todos y después del PRO votaron en el mismo sentido Karina Bachey, Héctor Baldassi, Sofía Brambila, Gabriel Chumpitaz, Álvaro González, Verónica Razzini, Ana Clara Romero, de la UCR, Soledad Carrizo, Julio Cobos, Rodrigo de Loredo, Gabriela Bower, Karina Banfi, Fabio Kedesla, Rosana Reyes, Roberto Sánchez, Natalia Sarapura, Martín Tetaz y Marcel. No, esas ya son de Democracia por Siempre. Bueno, es lo mismo, Carla Carrizo, Fernando Carvajal, Mariela Coleta, Pablo Juliano, los estoy leyendo rápido, ¿no? Porque Manes, Brugue, porque si no, no voy a leer todos, ¿no? Emilio Me llamó la Monzó, atención algo que dijiste, Jorge. Gabriel Chumpitaz tal cual. y Razzini no son más del PRO, se fueron, hicieron su bloque. Ah, acá Y aparecen como, puede ser un error, no, tenés razón, porque aparecen, y también Ana Clara, debe sí, ser. Ana Clara Romero sí, porque bueno, está con Ignacio Torres. Claro, se llaman Frente Pro. Ah, bueno, está bien, pero no es el PRO. Le hacen es una cosa rara eso. Pero en Sí, realidad ellos eran muy la libertad avanza. O sea, esto es lo que yo te estoy diciendo, sí. de que a mí me llama mucho la atención. Yo voy viendo cositas, se le fueron tres de la libertad avanza, muchos que votaban a favor como Tetaz que están votando en contra, Chumpitaz y Razzini, que eran muy de la libertad avanza, muy, digamos, que se estaban volcando más para allá y no tanto para el PRO, hoy le votan en contra. O sea, Bueno, me llama mucho la atención todo eso. eso es el tembladeral, me parece, de Provincias Unidas, ¿eh? Porque está también, esos responden a Claro. Maximiliano Puyaro y están a Clara Romero. Vidal se No, abstuvo, pero no responden a Puyaro, ¿eh? Ellos entraron por el PRO. Ellos sí, sí, entraron ya por el sé, PRO. pero digo, se deben referenciar con Gisela Scaglia, pienso. Bueno, puede ser, que ahora va de candidata. Sí, después Nuestra compañera Gisela Scaglia. nuestra gran chica. Bueno, después están los que votaron en contra. Pablo Anzaloni votando en contra. Qué bárbaro. Bueno, Pablo Anzaloni fue, Bueno, Pablo Anzaloni fue pro kirchnerista, es un cachivache. Bueno, y después, y sí, tal cual. Cachivache. están los que votaron en contra, Gemé, Chavico, Ardoaín. Bueno, pero vamos a pasar a otro tema porque la verdad que es el tema que nos gustaría que nos hablara algo el doctor Ricardo Bullerí, Sí, señor. que es el tema vinculado, si te parece, con esta suerte de restitución de fondos de... Bueno, con esto termino. Ausentes estuvieron de Unión por la Patria varios, libertarios estuvieron eh, tres, y de los... ¿Quiénes de los libertarios estuvieron ausentes? Y Alberto Rodríguez, Gerardo González y Florencia Clipauca, no los conozco. No, Y, Florencia Clipauca, ¿cómo no? Es la chica de Misiones, la que de estaba Misiones. con Esquiabones, ¿te acordás? La Con chica joven. exacto, bueno. Y de los nuestros, Vidal, de los nuestros, digo, bueno, Vidal se abstuvo y estuvieron ausentes Germana Figueroa Casas, Silvia Los Penato, y de los radicales estuvieron ausentes Atilio Benedetti y Manuel Aguirre.
Así que, bueno, estos fueron los que hicieron. Bueno, y también del Frente Pro estuvo ausente Gabriela Besana Ah, mira. y María Eugenia Vidal. Se abstuvo también. Ausente no, se abstuvieron. Bueno, Ricardo, contanos un poco cómo viene esta restitución de los bienes de la mal habidos de la corrupción, el tema de este decomiso que se está imponiendo, o mejor dicho, una medida cautelar para recuperar lo robado por Cristina y toda su banda, lo de Muñoz, algo De desde Muñoz. ¿Y por qué? Daniel Muñoz. Ah, no, sí, está bien. Y otra preguntita que la me he hecho ahí. ¿Por qué hay un juez que dice que no tiene que restituir nada? Bien, con respecto al juez que dice que no tiene que restituir nada, no escuché los fundamentos, consecuentemente no puedo opinar. En cuanto a la restitución, hace 4 o 5 programas, creo que hablé de algo de eso, y les dije, para la ciudadanía que en general quiere todas las cosas mañana, que son temas muy complejos, porque no dudo de la decisión judicial, de la seriedad de la decisión judicial, de la exactitud de los números de la decisión judicial, pero el sistema no es tan fácil, porque los problemas que tuvimos en su momento con el ataque a la extinción del dominio, por ejemplo, que eran formas procesales de acortar el camino. De lo contrario, primero hay que determinar cuál es el monto, y ese monto determinarlo en forma clara, y posteriormente realizar todas las medidas que no son tan claras, porque hay propiedades que se presumen que son, con lo cual son sociedades o masas inmensas de dinero que tenemos que acreditar concretamente cómo entraron y a quién pertenecen. Algo parecido pasó, me acuerdo, cuando Báez dijo, yo trabajaba para arriba, o algo así, o robaba para arriba, no me acuerdo exactamente el término que dijo. Sí, robaba para arriba, sí. Bueno, y en el fondo es esto, también, lo que diga Báez, es lo que dice Báez. Lo que es importante es qué dice el dominio de las propiedades de Báez. Entonces hay que establecer cuál es el dominio y cómo se llega a ese dominio. Porque si no es todo muy fácil. Creen que esto se hace así, manus militari. Entonces uno va, le saca el campo, echa patadas en el traste a lo que está adentro, y no es así. No es así porque lo peor que le puede pasar a la justicia es ser desordenada, porque el desorden de la justicia va a ser aprovechado por justamente aquellos que tienen interés en que ese dinero nunca reingrese a los fondos públicos. Entonces van a ser atacados. En vez de atacar el fondo del tema, lo que van a hacer es atacar la forma del tema. Entonces nos vamos a quedar todos con el sabor amargo de no se hizo. ¿Por qué no se hizo? Porque no saben, no quieren o no pueden hacerlo. Entonces, no veo que hubiese decisión del Poder Ejecutivo incluso de ver la posibilidad de una comisión que ayude en estas cosas, una comisión investigadora incluso de la Cámara. Como dijo bien acá el diputado Torello, o el exdiputado Torello, o diputado Torello, Pablo Torello, MC, mandato cumplido. Creo que hay un tema que duele decirlo, por lo menos a mí me duele. Estas cosas pasan porque el pueblo argentino es así. Es un pueblo que no tiene empacho de, no digo todos, ¿no? Pero no tiene empacho de ir de un lado al otro de la realidad, de hoy votar por Juan y mañana por Pedro, exactamente con la misma virulencia o con la misma decisión. Entonces, creo que el error que yo le señalo al presidente Milei es que sigue manejando a la política argentina a los sopapos. Y a los sopapos no se puede manejar nada, no se puede manejar ni un tren a los sopapos. Entonces, me parece que tal vez después de esta elección
y cuando se entra a dar cuenta que se le están cerrando algunos caminos, va a entrar en algún tipo de recogimiento y va a empezar a prestarle, creo, ojalá que así sea, atención a algún asesor serio, que no le tenga miedo de decirle qué es lo que él cree que debe hacer, y empezar a tener una verdadera relación con no solamente los opositores, sino con los de su propio partido, que cuando se van es porque se van espantados y no quieren caer en esta volteada. Me parece razonable. Es decir, hay gente que es seria y que quiere serlo. Nos quedan pocos segundos. Jorge, te escucho. No, estoy de acuerdo y nadie puede estar en contra de esto. O sea, lo que yo digo es que, ¿qué es lo que pasa? Eh, Cuando te imponen como condición para ingresar en una lista que la lealtad es lo fundamental, y cuando lo escuché el otro día a Pareja, a quien conocí en el Congreso, porque desde el año 83 está ahí, eh, siempre asesor de alguien o secretario de alguien. Lule Menem también lo conozco de aquella época, o sea, no porque yo estuviera en el Congreso, sino porque iba a haber algunos amigos que eran diputados. Era asesora de honorem de alguno de ellos y lo fui conociendo a lo largo de distintos momentos. Y cuando te dicen que están ahí exclusivamente, están buscando para incorporar a la lista gente que sea levantamanos y que voten todo monolíticamente como viene del Poder Ejecutivo o de Karina Milei, entonces, viste, vos decís, eso no se negocia, queremos levantamanos. Y vos, es cierto que tenés que sacar leyes ahí, pero que haya por lo menos una reunión donde se pueda escuchar las voces distintas y después que se vote, que era lo que hacíamos nosotros. Pablo, fue siempre así lo nuestro. Y cuando vos decís, che, mira, esto no lo puedo votar, suponete, porque la verdad no puedo. ¿Cómo que? Bueno, en el momento de votar andate, Pablo, o abstenete. Pero era porque eran cosas realmente serias, si no, ¿cuántas veces hemos votado que, bueno, esto votémoslo porque tan malo no es, pero realmente, pero que te impongan como condición, porque si no era como Cristina Te que decía, puedo, no se te mueve ni una puedo, sola coma. Nos Sí, te sí. puedo quedan leer. segundos, ya Claro, nos ¿te acordás están cuando ni pasando. una coma? ¿Te acordás? Esa El era presupuesto Cristina. de Cristina. Te puedo leer. Jorge, estamos pasados con el tiempo. Vamos cerrando, por favor. Voy rapidito. Te voy a leer algo que te vas a reír. Las mujeres no necesitamos pensar. El general lo hace por nosotras. Seremos implacables y fanáticas. No pediremos ni capacidad ni inteligencia. Aquí nadie es dueño de la verdad, nada más que Perón. Y antes de apoyar a un candidato le exigiremos en blanco un cheque de lealtad a Perón, que llenaremos con su exterminio cuando no sea lo suficiente hombre como para cumplirlo. María Eva Duarte de Perón. Correcto. Bueno, Es lo que le están pidiendo hoy Año a la libertad avanza. 51. tenemos que... Año 51. No hemos avanzado nada. ¿Te das cuenta, Pablo? Por eso te digo, yo cuando leí esto, digo, es lo que quiere esta mujer Karina, porque yo Es creo lo que que quiere a Karina. Milei no le interesa la política. Señores, les mando un abrazo enorme, la paso muy bien. Hasta Muchas luego, gracias. mi querido Torelo. Chau, Jorge. Nosotros Nos también, vemos y nos en vamos la los próxima cuatro, edición. Muchas gracias. los cuatro y el ausente Osvaldo hasta el próximo martes y miércoles, si Dios quiere. Gracias a todos. Gracias Un a abrazo. todos. Gracias, hasta luego.